En este video vamos a aprender a simplificar expresiones como esta que estamos viendo en la pantalla y también esta otra utilizando la definición del logaritmo y algunas de las consecuencias. Entonces empecemos con esta primera expresión. Lo que ustedes tienen que aquí identificar es lo siguiente. En este caso, fijémonos el exponente de esta expresión, ¿no? 16 es la base y el exponente es un cuarto más logaritmo de 3 en base 2. Entonces, acordémonos de lo siguiente aquí previamente al desarrollo. Aquí vamos a escribir nota. Una de las propiedades de exponentes que se utilizan usualmente en este tipo de simplificaciones es la siguiente. Por ejemplo, si yo puedo tener una cantidad cualquiera elevado a una suma de exponentes, cualesquiera sean, es posible descomponer del siguiente modo, ¿no? Esto va a ser a elevado a la x por, anotamos aquí, a elevado a la y. Aquí decimos a elevado a la y. O de manera recíproca también, ¿no? Es decir, a elevado a la x por a elevado a la y, la multiplicación de potencias de igual base se suman exponentes. O en forma recíproca podemos hacer esta descomposición. Entonces vamos a utilizar esta descomposición para este exponente. Vamos a anotar aquí esta expresión P va a ser igual a 16. Aquí vamos a anotar 16 elevado a la 1/4, usando esta propiedad en su sentido recíproco por 16 elevado al logaritmo de 2, del logaritmo de 3 en base 2, ¿no? Aquí vamos a anotar logaritmo en base 2 de 3. Entonces, hasta acá estamos utilizando, en este caso, esta propiedad, ¿no? De descomponer una suma de exponentes en un producto, ¿no? De potencias, de la misma base, obviamente. Ahora continuemos. Aquí vamos a escribir P va a ser igual. Bueno, acá tenemos un exponente que es de tipo fracción, ¿no? Ahí tenemos un exponente que es de tipo fracción. Entonces, aquí también es necesario recordar otra de las propiedades de exponentes. Por ejemplo, puedo escribir cualquier base elevado a un exponente que sea fracción, ¿no? M sobre n, por decir. Esto se transforma en una raíz, ¿no? El denominador corresponde al índice, la base es Q, y el numerador m corresponde al exponente que está dentro de la cantidad subradical. Entonces vamos a hacer esto. Esta propiedad la vamos a utilizar acá. Decimos esto va a ser el 16 elevado a la 1/4, sería raíz cuarta de 16 elevado a la 1. ¿Ya? Aquí vamos a escribir a ver, esto está fuera de la raíz. Acá tenemos 16 elevado al logaritmo en base 2 de 3. Recordemos que 16 es una potencia de 2. Entonces podemos descomponer del siguiente modo, ¿no? 2 elevado a la 4, eso es 16, ¿no? Eso es 16, 2 elevado a la 4. Y bueno, todo esta base 16 está elevado al logaritmo en base 2 de 3. ¿Listo? Bien, continuamos entonces con nuestra simplificación. Acá decimos P va a ser igual. Raíz cuarta de 16 es 2, ¿no? Es una raíz exacta, es 2. Decimos 2 por. Ahora, observen lo siguiente. Acá tenemos un exponente elevado a otro exponente. Entonces, también recordemos otra de las propiedades de las potencias, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, cualquier cantidad elevado a un exponente y eso está elevado a otro exponente, aquí vamos a usar el paréntesis, ¿no? Elevado a la b. Entonces lo que hacemos simplemente es copiar esa base y multiplicar los exponentes. En este caso diremos a por b. Escribir a por b. Fíjense entonces, eso nos dice la propiedad de exponentes y eso vamos a hacer acá, ¿ya? Eso justamente vamos a hacer acá en en este óvalo que está de color rojito. Decimos 2 elevado a 4 por el logaritmo, aquí vamos a anotar 4 por el logaritmo, esto vamos a borrar, decimos el logaritmo en base 2 de 3. Bueno, aquí
Voy a volver a escribir. Logaritmo de 3 en base 2 también. ¿Ya? Bueno, hasta ahí estamos simplificando esta expresión. Ahora observemos esta parte de acá, ¿no? 4 por el logaritmo de 3 en base 2. Pues aquí vamos a utilizar una de las propiedades del logaritmo que más adelante vamos a estar viendo. Sin embargo, pues no está por demás mencionarla acá. Es decir, si tenemos una cantidad cualquiera, sea W, cualquier variable, ¿ya? Por el logaritmo en cualquier base, y decimos por el logaritmo en cualquier base, n, de cualquier cantidad, lo que se puede hacer en este caso es este número o esta cantidad que está multiplicando al logaritmo ingresa al argumento como exponente. Fíjense acá que W está multiplicando a este logaritmo. Entonces, según una propiedad de logaritmos, lo que podemos hacer es este factor, esta cantidad que multiplica el logaritmo, se puede ingresar como exponente. ¿Ya? Se puede ingresar como exponente. Entonces, vamos a utilizar esa propiedad. Decimos P va a ser igual a 2 por también 2, ¿no? En nuestro ejemplo, elevado al logaritmo, y vamos a escribir elevado al logaritmo en base 2 de 3, y ese 4 ingresaría como exponente. Fíjense, este 4 que está multiplicando al logaritmo ingresa como exponente del argumento, que en este caso es 3. ¿Ya? Continuemos. Quiero que ahora observen este logaritmo. Entonces, en realidad todo este factor. Y aquí vamos a utilizar una de las consecuencias del logaritmo, ¿no? Vamos a recordar que nos dice lo siguiente. Cualquier cantidad elevado a un logaritmo que tenga la misma base de cualquier otra cantidad, vamos a llamarle t, se puede expresar simplemente como, en este caso, t, el argumento t, ¿ya? Esa es otra de las, una de las consecuencias del logaritmo. Fíjense en este caso, g elevado al logaritmo en base g de t es igual a t. Y aquí tenemos esta situación. La base del exponente y la base del argumento es la misma, es decir, 2 elevado al logaritmo en base 2. Por lo tanto, aquí vamos a decir, para terminar nuestro ejercicio, p va a ser igual a 2 por, aplicando esta consecuencia, ¿no? Directamente tendríamos que anotar 3 elevado a la 4. ¿Verdad? Porque es la misma base tanto del exponente como del logaritmo, es la misma base. Y finalmente, pues esto ya es una operación muy sencilla de hacer, porque esto va a ser 2 por 3 elevado a la 4 es 81. Y eso nos va a dar 162, ¿no? 162 sería el resultado de esta expresión. Hay 81 por 2, 160, 1 por 2, 162. De este modo hemos simplificado esta expresión utilizando, fíjense acá, diferentes propiedades de exponentes y una propiedad esta de acá de logaritmos que más adelante vamos a estar profundizando. Ahora también veamos este segundo ejemplo, ¿ya? Y pues, al igual que hace rato, quiero que identifiquen, por ejemplo, qué consecuencias o qué propiedades ya se pueden estar utilizando por acá. Observemos en este primer logaritmo, ¿no? Aquí ya podemos aplicar una de las consecuencias, ¿no? La base del logaritmo y el argumento es el mismo, entonces sabemos que esto directamente va a ser el exponente. En este caso es 3. Aquí lo vamos a aprovechar de anotar. Acuérdense que estamos utilizando las propiedades de las consecuencias de la definición del logaritmo, ¿no? Porque sabemos que, aquí lo voy a marcar, una de las consecuencias nos dice que cuando tenemos la misma base y el mismo argumento, el resultado es 1. Pero en este caso, como hay exponente 3, el resultado va a ser 3. Ahora también vayámonos por acá, ¿no? Logaritmo de 1 en cualquier base, pues eso directamente va a ser 0 por una de las consecuencias. También fíjense por este lado, logaritmo de a en base a, pues ahí tenemos la misma base y el mismo argumento, entonces eso directamente va a ser 1, ¿verdad? Si continuamos, vemos también que por este lado, observen, ¿no? Tenemos 2019 elevado al logaritmo de 2019 de W.
Es al igual, del mismo modo que el ejemplo anterior, eso directamente va a ser en este caso el argumento, que es W. ¿Qué más se puede hacer? Fíjense también por este lado de acá, logaritmo de 16 en base 4. Pues esto es muy bonito de hacer, ¿no? Aquí vamos a explicarlo. El logaritmo, a ver, vamos a anotar en el subíndice, el logaritmo de 16 en base 4 es igual, bueno, si aún estamos con la práctica, pues supongamos que es igual a un valor que no conocemos, le vamos a llamar f. Pero transformando exponente diremos sí, solo sí, este valor f elevado a la, bueno, en este caso sería 4 en realidad, 4 elevado a este valor f nos tiene que dar 16. Y pues observen que el único valor posible que tiene que asumir este logaritmo de 16 en base 4 tendrá que ser 2, ¿no? Porque 4 elevado al cuadrado es 16. Entonces acá directamente vamos a decir que el logaritmo de 16 en base 4 pues es 2, ¿no? Es 2, simplemente es 2. ¿Qué más es importante por acá aclararles? Quiero enmarcarles con este rectangulito de color celeste esta expresión, el número de Euler E, ¿ya? Esta E es el número de Euler y aquí tenemos un ln que es un logaritmo natural que aquí en la parte derecha les quiero mostrar. Pues resulta que el número de Euler es un número que está en las calculadoras científicas, que representa, es un estudio, es un número muy bonito, que en su momento Leonhard Euler, un matemático del Renacimiento, un matemático, si no me equivoco, suizo, bueno, si no me equivoco, espero no equivocarme, hizo el estudio de este número y por eso se le llama así ahora, ¿no? El número de Euler. Pues resulta que decimos el logaritmo de cualquier cantidad que tenga como base el número de Euler, que lo tienen en una calculadora científica, que es 2 es un número trascendental, es un número que tiene infinitos dígitos, que no se puede convertir a fracción, ya, se lo escribe por convenio como logaritmo natural, en este caso de A. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, esto estamos escribiendo el número de Euler. Aquí vamos a anotar que este número E es el número de Euler y es un número decimal con infinitos dígitos que no tienen un patrón, ¿listo? Y además es resultado de una secuencia que en su momento también va a ser muy, muy bonito verla. Entonces aquí decimos, este es el número de Euler. Entonces decimos acá que cualquier logaritmo que tenga la base el número de Euler se escribe como logaritmo natural de A. Ya, eso aquí también quiero escribirlo. Decimos acá, puede ser logaritmo natural. A eso llamamos logaritmo natural. Bien, entonces con esa aclaración, pues por esta parte derecha les puedo mostrar cómo sería, ¿no? Cómo sería esta expresión. Tendríamos que escribir E elevado al logaritmo natural de W tercios, ¿no? Entonces eso se escribe como logaritmo en base E de W tercios, ¿ya? Y fíjense que ahí tenemos la misma base, ¿no? Fíjense acá, tanto de la base del exponente y la base del logaritmo. Por lo tanto, aplicando una definición, una de las consecuencias de la definición, eso simplemente sería W tercios. Y eso voy a escribirlo acá, encima de este rectangulito de color celeste. Aquí vamos a escribir, esta expresión nos sale W tercios. Bien, creo que con esto ya podemos ir resolviendo, ¿no? Ya podemos ir simplificando. Fíjense que primero hemos visto por partes, ¿ya? Esta expresión es 3, esta otra es 0, esta otra nos da 1 y así por partes. Y bueno, algunos apuntes del logaritmo natural. Entonces continuamos por acá y decimos, ahora sí nos vamos a ir a la resolución, m va a ser igual a, como dije hace rato, todo esto que está en este rectángulo de color rojo es 3. El signo que sigue es por, abrimos el paréntesis, e elevado al logaritmo natural de w tercios, está en esta parte derecha, ¿no? Es e elevado al logaritmo en base e, por eso es logaritmo natural, w tercios. Y bueno, eso simplemente es w tercios, ¿no? Aquí vamos a abrir el paréntesis. Entonces directamente vamos a escribir w tercios, ¿ya? Más. Ahora acá tenemos el logaritmo de 27 en base 3.
Y además 27 está elevado a la W. Acá lo que vamos a hacer es escribir logaritmo en base 3. Ese 27, chicos, chicas, es 3 elevado al cubo, ¿no? Y además todo esto estaría elevado a la W. Fíjense, ¿no? Entonces acá, bueno, vamos a borrar esto, ¿no? Entonces decimos, esto es, bueno, un exponente más voy a utilizar ya. Esto es 3 elevado al cubo y además eso está elevado a la W. Entonces necesito el exponente por acá. El paréntesis en todo caso. Ahí está, ¿no? Continuamos, menos, el signo que sigue es menos. Tenemos en el numerador, en este caso es 0, ¿no? El numerador es 0. Y bueno, abajo tendríamos 2W por 1, por este logaritmo de A en base a, que es 1. 2 por 1 simplemente. 2 por 1. Vayámonos al denominador, ¿no? Tenemos acá adelante 5W por logaritmo de 16 en base 4, bueno, eso es 2, ¿no? Menos 2019 elevado al logaritmo en base 2019 de W, pues eso simplemente es W. Ahora sí, fíjense que esto ya está más sencillito de poder resolver, ¿ya? Vamos a continuar con la resolución. Decimos 3, este 3 que está delante, por, abrimos el paréntesis, W tercios, vamos a abrir el paréntesis por acá. Decimos aquí W tercios, más, fíjense, chicos, chicas, acá que vamos a copiar este logaritmo en base 3, y aquí 3 por W se puede multiplicar, ¿no? Sería 3 elevado a la 3W, porque aquí tenemos un exponente elevado a otro exponente. Menos 0 dividido entre cualquier cosa, pues simplemente es 0. Ahora, vayamos al denominador. 5W por 2 es 10W, menos W. Fíjense qué sencillito y qué bonito se va a ir simplificando todo esto, ¿no? Continuamos, escribimos en el numerador 3 por, abrimos el paréntesis. Después tenemos acá W tercios, ¿no? Tenemos W tercios más logaritmo de 3 en base 3 y acá tenemos un exponente. Entonces directamente eso va a ser 3W, ¿ya? Aplicando una de las consecuencias porque el argumento y la base son iguales, entonces nos quedamos directamente con el exponente que es 3W. Menos 0, bueno, 0 ya no tiene ningún valor, ya no lo copiamos. En el denominador 10W menos W es 9W. Vamos a continuar y pues ahora podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿ya? Ahora podemos aplicar esta distributividad. 3 va a multiplicar a W tercios y 3 también va a multiplicar a 3W. Hagamos eso y bueno, directamente 3 por W tercios, 3 con 3 se simplifica y nos quedaría W más 3 por 3W es 9W. Y abajo también tenemos 9W. Entonces en el numerador tendríamos 10W y en el denominador 9W. Y pues chicos, chicas, fíjense que ahí se va a poder simplificar. Vamos a poder simplificar W, ¿no? W con W se estaría simplificando. Por lo tanto, nuestro resultado final, en este caso, el valor final de esta expresión termina siendo 10 novenos, ¿no? 10 novenos es la expresión, el valor que asume toda esta expresión, que es m. ¿Ya? Entonces hemos usado varias consecuencias de la definición del logaritmo y bueno, en este ejemplo también y además algunas propiedades de exponentes.